llamamos feministas inconvenientes en ese momento. ¿Y por qué? Porque ahí cuando nos reunimos por primera vez dijimos, es que somos muy inconvenientes para el patriarcado, por supuesto, pero también para los feminismos. Porque sentíamos que nuestros feminismos, si bien no queríamos, no es que nacimos para confrontar con otros feminismos, nacimos, como te decía, dándonos respuesta a las preguntas que teníamos, pero la dimensión anticapitalista y socialista, porque no era solo anticapitalista, sino también un proyecto de feminismo socialista, era básico en nuestra propuesta. Pero hay que derrumbar sistemas de opresión que tienen siglos y hay que hacerlo mediante revoluciones. En nuestro caso lo definimos lo popular desde el punto de vista de un objetivo y por eso decimos anticapitalista, porque los sectores del pueblo en lucha, en resistencia, están asumiendo ese tipo de perspectiva o necesitamos que lo asuman. Porque además el feminismo es, yo creo, un resultado de ese diálogo entre el ni una menos y el nunca más, ¿no? Que hay un diálogo fuerte ahí y que se vio en las calles con toda su potencia. Entonces, esa potencia no había que apretarla en los límites del Estado, que no nos pacifiquen. Claudia Corol es periodista y educadora popular. Nació casi al mismo tiempo que la Revolución Cubana. Entre 1983 y 1984 formó parte de la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires y de la Federación Universitaria Argentina. Entre muchas otras experiencias en territorios de América Latina, en 1985 fue una de las jefas de la Brigada Internacionalista de 100 muchachos y 20 chicas de la juventud del Partido Comunista de Argentina que fueron como voluntarios a Nicaragua. Fue secretaria de redacción de la revista América Libre y autora y compiladora de muchos libros sobre educación popular, feminismo y política. Es parte de la iniciativa continental de feministas de Labia y Ala. Se define como feminista popular, marxista, anticolonialista y antirracista. Dice que no alcanza con ser anticapitalista, que hay que ser socialista. En un libro de 2007, tuyo, que estuve viendo hace poco, donde reflexionaba sobre todo sobre tu militancia en el Partido Comunista durante los años 80, hacías una referencia a que no pensaban en ese momento las chicas, no tenían como un ideal de a quién parecerse y pensaban, queremos ser el hombre nuevo. Lo decías de una manera un poco cómica, pero para plantear que había escasa reflexión, digamos, en ese momento en tu militancia partidaria, escasa reflexión sobre las dimensiones más íntimas o más de la vida privada o de la vida cotidiana en el plano político, ¿no? Entonces, que más bien, decías, las posiciones oscilaban entre la idea de que la revolución vendría y entonces la emancipación sería automática para las mujeres, o la otra posición de que serían etapas, que primero había que juntar fuerzas para la revolución y que después pensaríamos más adelante el tema de la opresión de las mujeres. Yo como trotskista te podría decir que esos asuntos ya Trotsky se los planteaba en 1923, los de la vida cotidiana, pero vos a ese dilema que tuviste en los años 80 con tu militancia, imagino que le encontraste una dimensión que te acercó al feminismo, ¿no? Y que tu práctica política y que tus ideas sobre la revolución se enriquecieron con esta nueva dimensión que encontraste en esos años. Bueno, quería que arrancáramos un poco reflexionando sobre esto porque en una entrevista que le diste a la revista Titza en Cuba, decías, me hice feminista para profundizar en la revolución, no para desviarme de ella. Quería que abriéramos con esa reflexión. Ay, qué miedo que me da. Vos leyendo cosas que escribí hace mucho y que no recuerdo, además. Ni recordás. Me da terror, pero bueno, soy valiente. Bien. La valentía sobre todo es venir hasta acá y aceptar este diálogo. Pero sí, me acuerdo un poquito de eso que escribía porque en realidad nosotras, cuando digo nosotras, mujeres que éramos parte o del Partido Comunista o de otras organizaciones de izquierda en esos años, teníamos en la aproximación, parecía así al guevarismo, la idea del hombre nuevo como una idea fuerte del Che. Después dijimos, pero el hombre nuevo no
Y nosotras, claro. Y aparte como que de alguna manera, yo por lo menos, yo pienso que todas, pero yo me pasaba de que hablaba con el Che y le decía, pero vos hablaste con Simone de Beauvoir, o sea, no es que no pasó por tu vida el feminismo, y qué pasó con eso, ¿no? Y bueno, sí creo que fue una mirada sobre, por un lado, tratar de revolucionarnos al acercarnos al Che respecto a las posiciones más tradicionalmente reformistas del Partido Comunista y de otras organizaciones, pero sin la dimensión antipatriarcal de esa mirada. Entonces, si bien en la práctica teníamos una vida que nos exigía y desafiaba y a partir de eso nos acercamos al feminismo, en mi caso buscando respuestas, para ser clara, yo no parto de la teoría, yo parto de la experiencia de lucha, estudiantil primero, después en distintos ámbitos y en tareas dentro de la organización de educación. Y cuando me encuentro con la educación popular, que todavía era parte del Partido Comunista, digo, bueno, pedagogía la pregunta y empezamos a preguntarnos cosas, bueno, se puso peligroso eso porque nos preguntábamos y preguntábamos. Me acuerdo, por ejemplo, a compañeras campesinas con las que hacíamos talleres, seminarios, y le decíamos, ¿por qué? ¿Cuáles son las dificultades? Me acuerdo, siempre hubo un taller que me marcó en los años 90, finales del 80, comienzos del 90, con compañías campesinas. ¿Cuáles son los problemas estratégicos, le decíamos, que tenemos? Pensando, no sé, en una dimensión macro. La macropolítica, el imperialismo, no sé qué me decía. Y entonces una compañía dirigente de la organización, la gringa le decía, levanta la mano y dice, y mi problema más grande es salir de mi casa. Y yo, claro, yo no era feminista ni ahí, y digo, bueno, está bien, tiene ese problema, vayamos a un segundo problema. Digo, bueno, está bien, pero ya sabíamos que teníamos que preguntar, entonces volví a preguntar, entonces, ¿qué otros problemas más tienen? La misma levanta la mano y dice, si salí, volver a mi casa. ¿No? Y esos eran los problemas que tenían la mayoría de las compañeras, y no solo las campesinas, las trabajadoras, las que tenían en su vida cotidiana ese mandato patriarcal, porque también la idea de familia patriarcal de esos partidos era muy fuerte. Bueno, de eso podríamos hablar un año, así que no lo vamos a hacer ahora. Ni sé si vale la pena tanto ahora, pero entonces estaba esa cuestión de que no se iba a resolver otras tareas si la compañía no podía salir de su casa y regresar a su casa. Y es más, si cuando regresaba a su casa, por ejemplo, sufría violencia. Claro. Si las chicas que iban a los talleres, cuando pasaban por el taller, decían, no está bien que nos peguen. Entonces se iban de la casa. Y entonces empezamos desde ese lugar a problematizar la vida cotidiana de ellas y mía y nuestra, porque yo también lo vivía y mis compañeras lo vivíamos, es decir, formas de organización familiar que por más que se dijera que eran nuestros compañeros hiperrevolucionarios, ejercían mecanismos de control y de poder que no le envidia nada a otros machos que no fueran de los partidos. Entonces ahí es donde yo por lo menos me empecé a preguntar muchas cosas. Estoy hablando de finales de los 80, los 90, en medio de eso o antes de eso tuve experiencias en Nicaragua, en Chile, como internacionalista, y también veía cosas que decía, bueno, una revolución o proyectos de revoluciones que les pasa con tanto machismo, con tanto... Y bueno, y entonces ahí sí que yo hablaba con Simone de Beauvoir y le decía, ¿pero por qué, vieja? ¿Qué pasa? ¿No? Es decir, me acerqué a la teoría con las preguntas. Y diciendo, ¿tienen respuesta para esto? Y algunas las tenían y otras no, porque muchos de los feminismos de ese momento daban algunas respuestas generales, pero la vida cotidiana de determinados sectores populares no la tenían tampoco como tema de su análisis inmediato. Lo que no quiere decir que no encontramos respuestas, sí, encontramos respuestas ahí. Pero todavía tuvimos que darle una vuelta a esas respuestas. Ahora que decirlo de los feminismos populares, o mejor dicho, que el feminismo todavía no se acercaba en ese momento a los sectores populares, pienso en una idea tuya de los feminismos populares o definiciones que has elaborado sobre feminismos populares,
justo ahora cuando en realidad es un nombre con el que se designan ampliamente varias tendencias feministas, y creo que tu definición justamente lo que tiene de diferente es que incluye que el feminismo popular no es solamente antipatriarcal, no es solamente antirracista, no es solamente anticolonialista, sino que es tiene que ser un feminismo anticapitalista, ¿no? Y ahora hay corrientes que se pueden definir feminismos populares y sin embargo no todas son anticapitalistas. Sí, totalmente. Antes de eso todavía, Sí. pues digo, nosotras, por ejemplo, ahora tenemos una articulación que es Feministas de la Vía Yala, pero las primeras que tuvimos ya un poco definidamente como feministas populares, digamos así, fue alrededor de 2001. Claro. Y muy al calor. Con la eclosión de los movimientos. De los movimientos. Y nos llamamos feministas inconvenientes en ese momento. ¿Y por qué? Porque ahí cuando nos reunimos por primera vez dijimos, es que somos muy inconvenientes para el patriarcado, por supuesto, pero también para los feminismos. Porque sentíamos que nuestros feminismos, si bien no es que nacimos para confrontar con otros feminismos, nacimos, como te decía, dándonos respuesta a las preguntas que teníamos, pero la dimensión anticapitalista y socialista, porque no era solo anticapitalista, sino también un proyecto de feminismo socialista, era básico en nuestra propuesta, digamos. No alcanzaba con proponer algunas medidas que mejoraran parcialmente la situación, con las cuales las íbamos a apoyar y todo, era parte de las luchas por reformas necesarias, pero sin cambiar el sistema de múltiples opresiones y explotación capitalista, patriarcal, colonial, no había forma, y por eso nos definimos así como feministas inconvenientes, pensando mucho en esa dimensión, porque también salíamos de los 80, donde había un feminismo muy institucionalizado y muy ONGizado. Y para ser sinceras, no nos encontrábamos con ese feminismo. No es que no nos encontrábamos, no nos sentíamos que nuestros temas tuvieran que ver, aunque había aspectos que compartiéramos. Nadie va a dudar de que luchábamos por el derecho al aborto, nadie va a dudar de que luchábamos contra las violencias, pero la forma incluso en que se planteaban muchas veces esas violencias y las dimensiones de las violencias, el hambre como violencia, pensemos todo lo que significó los 90 ¿no? con que nuestra mirada está muy ligada a acompañar a esas mujeres que ponían las ollas y que se enfrentaban a ese brusco cambio que generó la instalación fuerte de las políticas neoliberales en nuestro país, y estábamos con el movimiento piquetero que estaba emergiendo en General Mosconi, en Cutralcó, en Jujuy, y entonces decíamos, ¿y dónde está la feminista? ¿Dónde está la feminista? Claro. En estas luchas no estaban, claro. No nos encontrábamos, o nos encontrábamos cuando les pedíamos apoyo, y muchas veces lo recibimos con alguna explicación, con alguna formación que les pedíamos sobre temas que no conocíamos, pero en la cotidiana de algunas de esas batallas no las encontrábamos, y si querés, o si de algún modo teníamos los prejuicios que hoy tienen muchas veces algunas compañías de los movimientos populares, y yo ahora lo veo como un prejuicio, ¿no? Bueno, el feminismo es gente que no está metida en la lucha popular. Digo, es un prejuicio porque ahora sabemos que hay un montón de feministas además que estamos, no solo nosotras, sino compañeras del movimiento de los trabajadores distintos. Pero de todas maneras estaba ese prejuicio por lo que era lo hegemónico en el discurso feminista, en nosotras. Lo tuvimos que trabajar, que modificar, mucho en diálogo, y yo creo que también los encuentros en ese momento nacionales y después plurinacionales nos sirvió para eso, para encontrarnos, y también en entender quién era el enemigo, ¿no? Porque decía, bueno, en la lucha anticapitalista, en la lucha antirracista, en la lucha antipatriarcal es tan grande con lo que nos enfrentamos que nuestros grupitos podemos estar muy de acuerdo, nos llevamos muy bien entre nosotras, tenemos mucha simpatía, pero hay que derrumbar sistemas de opresión que tienen siglos, y hay que hacerlo mediante revoluciones, que era lo otro que nos hablaba, ¿no? Es decir, nos hablaba del socialismo, nos hablaba del anticapitalismo, no se hablaba de la revolución. Y entonces decíamos, ¿es posible que caiga este sistema que nos explota, que nos oprime, que nos domina de distintos modos, sin revoluciones?
Claro, después viene el debate qué revoluciones, ¿no? Y ahí entramos en... Sí, pero eso en los 90 ya hacerse esa pregunta ya era un montón. Claro, ¿no? Y para nosotros era Era la un punto de imposición del partida. neoliberalismo, claro. Para nosotros era el punto de partida. Esto no se cae solo. No se transforma con pequeños cambios sucesivos y cada vez más amplio. No. Hacen falta revoluciones. Hay crisis de las revoluciones, ya sí, había Claro. hecho crisis las que nosotras considerábamos revoluciones. Tal vez desde el trotskismo ya había una crítica clara a esos procesos. Nosotros no lo teníamos antes, una crítica clara, ni una crítica en muchos casos, pero sí veíamos que no funcionaba, digamos. Pero eso no nos llevaba a decir no hacen falta revoluciones, que esa fue una respuesta. No se hicieron escépticas. No, ni una respuesta tan general como fue huir de la idea de la revolución, porque decíamos, bueno, no sabe funcionar, habrá que hacer otra cosa. Por eso digo, también desde nuestro pragmatismo, es decir, hay que cambiar este sistema. O sea, con este sistema sobre nuestra cabeza no podemos. Y para, como cerrar esa idea, los niveles de violencia que este sistema genera en nosotras, y después pensamos también en nosotros, en las disidencias, son tan importantes que para la trama que hay que construir para derrotarlo es múltiple. Y ahí es donde empezamos de nuevo a tejer lo que habíamos destejido, ¿no? Decir, bueno, está bien, tenemos diferencias con todos estos sectores académicos, institucionales, muy hegemónicos, muy ONGeros en muchos casos, pero tal vez haya alianzas posibles para determinados objetivos, y si el objetivo es un objetivo real, hay que hacerla. Y ahí es como que empezamos a mirar qué es lo que se podía, sin embellecer las alianzas, pero sabiendo que también era necesaria. Y sin perder la perspectiva propia. Te leo una cita tuya, porque como vos no tenés memoria, una definición que planteabas, muy sintética para mí, muy clara, de qué sería el feminismo populista. Popular, perdón, sí. Nos ubicamos claramente en una perspectiva del feminismo que considera inescindible la posición clasista, el reconocimiento y la valoración de las culturas sometidas, la creación de una relación con la naturaleza no de dominación, sino de mutua complementariedad. Esto es una cosa que actualmente se lee más, es más conocido, ¿no? Sobre todo esto último, hay ecofeminismos, hay ecología con mirada feminista y hay feminismos con mirada ecologista, pero esto es algo bastante de avanzada, digamos, para ese momento en el cual vos empezaste a plantearlo, de pensar también la relación con la naturaleza como una relación no de dominación del capitalismo, sino como de una relación de mutua complementariedad, como dice acá, que está incluido también en tu militancia feminista. De ahí, bueno, mucho tiempo después surge esta colectiva, digamos, de a su vez de agrupaciones y de personas, de individuas, que le llaman las feministas de la Via Yala. ¿Cómo surgió esto? ¿Cuál fue la experiencia de este recorrido? Sí, primero una cuestión que yo decía, feminismo popular y no populista, y vale la pena ese comentario, porque entre lo que vos nombrás y yo comparto, de que se amplió mucho y un montón se llaman feministas populares, en realidad muchas podrían llamarse feministas populistas. Populistas, exacto. ¿No? Y tiene que ver con la apropiación del término popular, que no solo pasa en los feminismos, sino también en la política, por sectores que están hablando, tal para decirlo como cuidadosamente y respetuosamente, de lo popular, por quienes integran y porque determinados sectores populares son parte de esos movimientos, pero no por los objetivos. ¿No? En nuestro caso lo definimos lo popular desde el punto de vista de un objetivo, y por eso decimos anticapitalista, porque los sectores del pueblo en lucha, en resistencia, están asumiendo ese tipo de perspectiva, o necesitamos que lo asuman. No lo definimos por el sujeto en sí, sino el sujeto para sí, así también en esos términos. Y la reflexión, primero lo de clasista, me parece importante retomarlo, porque es algo de lo que se perdió también, ¿no? No se perdió, digo, pero fue quedando de lado para algunos feminismos que aún se nombran populares, pero que su carácter de clase no está asumido, y a nosotros nos parece decisivo esa definición, con este concepto de clase para sí, no solo de clase en sí. Y por otro lado, el pensar, mirando
las distintas dimensiones de la opresión, el tema no solo antipatriarcal, sino también anticolonial y antirracista, y la experiencia que hicimos con las compañeras y hermanas de movimientos indígenas, originarios, caso de Berta Cáceres, que compartimos un montón de momentos de luchas y de amistad, además, en lo personal, y que aprendí un montón, en mi caso, de su mirada, que ella viene del movimiento revolucionario, además, por eso en eso teníamos como encuentros de llegar desde el movimiento revolucionario clásico. Ella estuvo en el frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, con esa mirada que tenían los movimientos en los años 70, que antipatriarcal muy poco, y mucho, o muy poco también, de una mirada de pueblos originarios. Ella estando en el frente y lo contaba, le costaba defender lo que significaban los pueblos originarios dentro del Farabundo Martí, sus objetivos, sus intereses, y también la discriminación machista y patriarcal, ¿no? Ella vivió eso, entonces su construcción tenía todas esas dimensiones. La menciono porque fue muy importante para nosotras. Digo, para nosotras que todavía éramos feministas inconvenientes, pero que en diálogos con Berta fuimos como aprendiendo, acercándonos a algunas de esas reflexiones, ¿no? Y muy desde la experiencia propia también. Recuerdo, para dar un ejemplo, una vez que ella venía con mucha carga de dolores por lo que vivía de disputa patriarcal en su propia organización, el CODOPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y llegó, y bueno, yo estaba un poco a cargo de sus hijos, de dos de sus hijos en ese momento, por la persecución que ella estaba viviendo. Llegó a verlos y me dice: Claudia, estoy jodida, estamos pasándola mal, y no sé, digo, ¿qué podemos hacer? Porque, ¿qué hacemos las feministas, que además creemos en las revoluciones, cuando nos sentimos apretadas? Y no vamos a hacer terapia ni al spa, no nos alcanza ni nos sirve muchas veces. Yo dije: mira, hagamos una reunión con compañeras y charlemos, no sé, no se me ocurre nada más que, no sé si es buena idea. Y ella llegó, compartió lo que le estaba pasando en su organización, y terminó de hablar ella y empezaron a hablar, éramos de varias organizaciones feministas distintas, que ya estábamos articuladas en Feministas Inconvenientes, y cuando las compañeras empezaron a hablar, todas tenían situaciones similares, parecidas. O sea, en las organizaciones se reproducían mecanismos patriarcales y machistas, y hasta a veces se reproducía con el mismo tipo, que además, como después la idea de gran familia no se cuenta para afuera lo que pasó con tal, el tipo desaparecía de ese y se iba a otra y hacía lo mismo. No digo, bueno, barbaridades de esa. Y entonces dijimos: no, pero entonces es que no es solo la lucha antipatriarcal en el afuera, en la sociedad, es en nuestras propias organizaciones. Y es la lucha antirracista en nuestras organizaciones. Y bueno, todos esos cambios los fuimos haciendo en diálogos. Yo digo Berta, pero fueron con otras compañías también. Bueno, yo conoces a muchas de las que son parte de Feministas de la Vía Yala, Lolita Chávez y otras hermanas de distintos pueblos que nos fueron ayudando, porque en medio, o sea, o al comienzo de este proceso de construcción, incluso antes de la construcción de Feministas Inconvenientes, estuvo el año 92, 500 años de del mal llamado descubrimiento. Y ahí los pueblos originarios, organizados en sus encuentros, dijeron: ya basta, como pueblos. Y dijeron: se acabaron 500 años de resistencia, de silencio, ahora vamos a pasar a la ofensiva. Eso fue en el 92. Enseguida fue el levantamiento zapatista. Y enseguida fueron otros levantamientos que entonces, final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, se siguieron dando en Ecuador, en Bolivia y en otros países, y que nos ayudaron a entender que esa idea del fin de la historia que querían vender quienes veían en el 89 la caída del muro como el final del socialismo, por ejemplo, no solo no era porque esto, podemos decir que no era socialismo, sino también no era porque los pueblos iban a seguir luchando, porque los pueblos no se suicidaban. Y la primera respuesta de eso la tuvimos desde estos pueblos. Y entonces ahí hubo un diálogo entre nosotras, feministas, con muchas hermanas y compañeras que venían de esos pueblos, que nos ayudó mucho a repensar nuestras formas de entender el feminismo, y dentro de eso está lo que vos me decías: bueno, los pueblos no se plantean como objetivo conquistar la naturaleza, como se plantea
El capitalismo. del capitalismo, e incluso muchas miradas desde la izquierda también a veces, ¿no? Bueno, dominamos la naturaleza, no, somos naturaleza y somos en la naturaleza, y entonces por eso digo, no es una idea tan mía, sino que sí, tempranamente y en diálogo con muchas hermanas, muchas compañeras, la fuimos asumiendo y lo fuimos tomando como que no era una mirada de pueblo originario, era una concepción de la vida que hacía reconocernos como parte de esa construcción de naturaleza, de construcción de sociedad, de construcción de comunidad y territorio. Y eso también es una de las diferencias entre popular y populismo, aprovechando el lapsus que tuve, porque de hecho muchos gobiernos populistas en América Latina que sembraron muchas expectativas en muchos sectores y muchas esperanzas en algunos sectores, terminaron siendo también gobiernos que se plantaron en una matriz extractivista, contaminante y que va contra los pueblos originarios, las comunidades, ¿no? Que defienden el agua, que tienen que defender la tierra. Ahí hay como una continuidad, casi se podría decir, en los proyectos que sostienen a los gobiernos, tanto populistas como a los gobiernos más de derecha o más neoliberales abiertos, ¿no? Hay una cuestión ahí de obtener recursos rápido, pronto para pagar la deuda externa, que es algo que todo el mundo cumple, todos los gobiernos cumplen, que vos también cuestionaste mucho en varios lugares. Sí, sí, absolutamente, porque la mirada, las políticas extractivistas es una política plenamente capitalista de este capitalismo de hoy, además, ¿no? Es decir, yo me acuerdo de un libro de un tipo que no me cae bien, no sé si nombrarlo. Lo voy a nombrar, ese de Berbisky. Pero él escribió algo así como las joyas de la abuela y en su momento dijo, bueno, es que ya están vendiendo las joyas de la abuela, ¿no? Como que es lo último que se puede vender. Y en realidad, después de que se vendieron las joyas de la abuela, se vendió a la abuela. Exacto. ¿No? Ya a esta altura lo que se está es entregando todo. Y yo creo que esas son las políticas extractivistas y no hay ninguna justificación para que las políticas que se hacen en nombre del gobierno, yo le digo de izquierda porque se presentan de izquierda, pero me cuesta decirlo, como me parece horrible también llamarlos progresistas porque está muy vinculada a la idea del progreso, que es una idea también absolutamente discutible, que se entiende por progreso, que se entiende por desarrollo, son modalidades del capitalismo hoy, ¿no? Que de acuerdo a cómo se va acomodando sus fichas se presenta más bonito o menos bonito, y que efectivamente en algunos aspectos no hay tanta diferencia con las políticas de la derecha más tradicional, salvo por ahí en los niveles de represión, pongámosle. Claro. Pongámosles, porque en Chile están reprimiendo al pueblo mapuche de la mejor manera. Con el gobierno de Boric. Con el gobierno de Boric, y es tremendo, y gente de la izquierda tradicional está defendiendo esas políticas. Y no hablemos de la entrega de la Amazonia en Brasil, y bueno, y muchos de esos gobiernos que llegaron, como decías, con expectativa, y yo creo que la expectativa tiene sus razones también, porque así pueblos que han sido aplastados sistemáticamente, con decir, bueno, respiré, o sea, yo lo que quiero es respirar, me decía un gobierno, respirá 2 veces y después sabés que vuelve lo mismo, claro. Nos la están dando, y entonces la catástrofe en la que terminó el gobierno acá, del kirchnerismo, que generó también tantas expectativas, y seguramente que frente a Milei ahora van a decir a algunos, bueno, pero que venga un poco de oxígeno para que no nos maten. Y yo entiendo la legitimidad de esa sensación que tiene la gente, digo, que uno está compartiendo y entendés lo que es que todos los días te puedan matar a un hijo, una hija, a vos, que tengas hambre. Pero si miramos las políticas extractivistas, es la muerte, ¿no? Y es como, ahora estábamos en Jujuy y la marcha de las comunidades por el agua, decían eso, es que si nos dejan sin agua nos matan. Y a mí lo que me duele es que esa demanda de las comunidades tiene todavía muy poco apoyo de sectores populares que se dicen, sectores que se dicen populares, o que se dicen progresistas, ¿no? Y es grave que no haya apoyo, porque pueden hasta decir, bueno,
yo no, pero acompañan, ¿no? Y no, hay muy poco acompañamiento. Entonces, sí creo que hay un problema, y en los feminismos creo que es un problema, y volvemos a ponerlo en discusión una y otra vez, el, el que se acepte con tanto silencio las políticas extractivistas. Y para cerrar la pregunta anterior que vos me decías, ¿por qué feministas de la Vía Yala? La Vía Yala es un nombre que lo tomamos de los pueblos originarios, en particular del pueblo Cuna de Panamá, que consideró que todo lo que podía ver para el norte y para el sur, ahí desde el istmo de Panamá, era el continente, y que era, lo llamó Vía Yala, que significa algo así como de sangre que corre libre, tierra libre. Y nos parece mucho, o sea, después en un encuentro de pueblos originarios asumieron ese nombre como el nombre del continente, porque América y Latina está jodido, ¿no? Claro. Digo, por América y por Latina tenés colonialismo puro. Y entonces, como feministas, nos parecía definirnos desde ese lugar, porque somos feministas de ese continente, y nos parecía adecuado asumirlo así. Pero entonces significa también una posición muy clara en este tema de acompañar y ser parte de la lucha de los pueblos de defensa de la vida, de la red de la vida, del agua, de los bosques, de las semillas. Y yo ahí pongo una discusión también con algunos feminismos que, aún asumiéndose antipatriarcales, la dimensión anticolonial no la toman demasiado. Yo creo que también ahí hay un problema para charlarlo, porque ha sido mucha la indiferencia frente a estos temas, ¿no? Y lo vimos en el encuentro, ¿no? Lo vimos en el encuentro con esta marcha del agua, que éramos muy poquitas, y la... Sí, prácticamente pasó por el costado del encuentro. Sí. Yo estuve ahí, pero pasó. No, y yo creo que hay realmente gente, medio por el hay costado. compañeras que son compañeras de lucha, pero que no la consideran algo esencial, y estábamos en Jujuy. Y el triángulo... Y era 12 de octubre. Y era 12 de octubre, y el Triángulo del Litio es un lugar estratégico para el capitalismo, y pasa por Jujuy, Salta, Chile, Bolivia, y no hacerse parte de eso hubiera sido una oportunidad hermosa para una denuncia fuertísima contra el gobierno actual y el gobierno anterior, que además hizo esa reforma inconstitucional, como lo llaman, a partir de la represión, y que al día siguiente que nos fuimos ya empezaba el juicio contra los compañeros y compañeras criminalizados. Entonces, estamos ahí, decidimos que fuera en Jujuy por todo esto, y hay una iniciativa y nos cuesta. Entonces, insisto, nuestra mirada, cuando a veces interpelamos, lo hacemos con cariño de todas maneras, porque no queremos ir a un choque, esto o lo otro, como fue muy común en las izquierdas sobre todo, ¿no? Pero sí nos interpelamos de que necesitamos como mayor fuerza en nuestra acción, más que en nuestra teorización, en nuestra acción anticapitalista, triángulo del litio, anticolonial, antirracista y, por supuesto, antipatriarcal. En este sentido, entonces, ¿cómo evaluás un poco a la distancia y pocos meses de distancia, y con el resultado de Milei en el gobierno, la experiencia con el último gobierno de Alberto Fernández, o más en general, si querés, con los gobiernos llamados progresistas, justamente, ¿no? Muchas veces vos haces hincapié en un concepto que para el movimiento de autonomía, ¿no? De independencia, o nosotros le hablamos en otros términos, decimos independencia política de los partidos políticos o los gobiernos que defienden los intereses capitalistas, justamente. Y vos también haces hincapié en esta cuestión de autonomía respecto de cómo ves que transcurrió el movimiento feminista en esta última experiencia del gobierno de Alberto. Sí, en general, hablando del kirchnerismo incluso, y centrándolo más en la última etapa, yo creo que hubo una fuerte cooptación de las políticas de Estado de sectores feministas, que con la mejor voluntad, no lo cuestiono, pensaron que estando adentro iban a lograr grandes cambios, y se lograron una serie de cambios importantes. No lo voy a discutir, una cantidad de legislaciones que sin diputadas que pudieran sostenerlo no hubiera salido. No solo el tema del aborto, sino la educación sexual integral, o la identidad de género. Hay un montón de legislaciones que
logramos conseguir gracias a que algunas compañías estaban participando dentro de instancias del Estado y sobre todo gracias a que nos movilizamos un Afuera, montón, ¿no? claro. Afuera, digo, eso, ¿no? Porque a veces, bueno, desde Alberto que dijo la ridiculez esa de que él lo había hecho, pero también hay muchas compañías que deben pensar que si no eran por ellas no salía, y yo creo que lo que fue muy decisivo fue la gran movilización que pudimos producir, pero que hubo un nivel de institucionalización y de cooptación incluso de compañeras que llevó a neutralizar un poco la potencia rebelde de los feminismos, ¿no? Porque los feminismos, si bien decíamos, los 80 tuvieron su fuerte institucionalización, pero a través de ONGs, sobre todo, ahora yo creo que están más a través del Estado. A través del Estado, ¿no? exacto. Y por supuesto también hay ONGs que actuaron en eso y que interactuaron. Entonces, a mí lo que me preocupa de esa mirada tan institucionalizada es esa pérdida de fuerza que llevó a que en muchos momentos era, bueno, tal cosa desestabiliza, ¿no? Tales planteos de políticas económicas, de políticas sociales, de políticas culturales, que de alguna manera interpelan al gobierno, en vez de pensar que nos fortalecen, porque interpelamos al gobierno desde posiciones feministas potentes y desde la legitimidad que ganó el feminismo en las calles, porque además el feminismo es, yo creo, un resultado de ese diálogo entre el ni una menos y el nunca más, ¿no? Que hay un diálogo fuerte ahí y que se vio en las calles con toda su potencia. Entonces, esa potencia no había que apretarla en los límites del Estado. Es decir, si había compañías del Estado, tenían que actuar a favor de esa potencia fuera del Estado y no defendiendo los lugares conseguidos, como me parece que en algunos casos, no quiero generalizar, pero en muchos casos pasó eso, ¿no? Hay un compañero que en Chile, para salir de lo estrictamente nacional, nos decía, hablando todavía estábamos en el gobierno de Bachelet, decía, es que el gobierno no es que cooptó, me discutía, pues yo decía cooptó y vuelvo a decir, pero él me criticaba y decía, no es que cooptó, es que deglutió a los movimientos rebeldes. Y la diferencia es que cuando vos cooptás hay una parte que está dentro de otra, pero mantiene su identidad, la parte que está dentro. Cuando lo deglutís, no, se deshace, ya sabemos qué se hace. Como estamos frente a las cámaras, pero entonces es más grave, porque desaparece esta parte que era el movimiento constituido, fuerte, poderoso, desafiante. Y yo creo que ahí hay un error histórico, no solo en la Argentina, no solo en Chile, no solo en Uruguay, lo hemos hablado con compañeros y compañeras del Frente Amplio también. Es histórico de que muchas veces lo que aparecía con mucha potencia rebelde en su irrupción en la política, movilizándose, cuando es tomado por el Estado, empieza a cumplir una función de que, correa de transmisión del Estado hacia el movimiento. Claro. Y entonces, sí. Por eso nosotros hablamos de pasivización, ¿no? Tal cual. Hay una pasivización del feminismo, al mismo tiempo que conquista el objetivo que se había propuesto, por lo menos de manera inmediata en los últimos años, que era la legalización del aborto. Al mismo tiempo que eso se conquista, empieza una asimilación, una cooptación y una pasivización de ese movimiento. De acuerdo, pero además pensemos que nos encuentra desarmada frente el día que se vota la ley del aborto fue a partir de una desobediencia, porque teóricamente estábamos en pandemia. Claro. Teóricamente no se podía salir de las casas. Y ahí yo creo que hubo un acierto de la campaña por el derecho al aborto cuando pusieron una consigna que fue muy buena, que era sale si salimos. Claro. El sale si salimos era desobedecer. Y entonces para mí fue producto de la desobediencia, esa masividad que tuvimos, que aparte estábamos todas pegoteadas ahí en las calles y no nos enfermamos porque estábamos tan felices y con tanta adrenalina que el COVID no nos enfermó, ¿no? Que también sería un discurso, ¿no? Cómo se enfrentó la pandemia, qué nos hizo. Es parte de la pasivización también, ¿no? Claro. Cada cual en su casita. Y había, como nos decían las compañeras en los barrios, por ejemplo, me acuerdo 2 o 3 ejemplos muy fuertes, y una que fuimos al barrio y la vemos y estaba con COVID, sabíamos que estaba enferma y estaba fuera de la casa, y yo digo, ¿por qué estás afuera, no? Estaba mal, estaba enferma.
sentadita ahí afuera, y dice, es que hay un montón de gente adentro. Claro. Si yo entro, los enfermo a todos. La única forma de cuidar a los que no se enfermaron todavía es que yo esté afuera. Dice, bien. Y en las comunidades que les habían sitiado prácticamente la gendarmería en varias comunidades, en Jujuy, en Tucumán, me acuerdo, en Salta, y no los dejaban salir, decían, es que nosotros, comunidad, nos hacemos cargo de la limpieza, acá no entra nadie, ¿no? Entonces, si rompiste el concepto de comunidad en el territorio, lo más probable es que se enfermen, ¿no? Como pasó, y me acuerdo mucho en los años 90, en el 92, que hubo una epidemia de gripe, de fiebre amarilla, ¿era? No, una gripe porcina o alguna cosa bueno, así. No me acuerdo cuál era, pero que fue fuerte. Y sí, las compas del norte nos decían que cuando iba la gendarmería a ayudar, y entonces vienen los verdes, decían, y se escapaban. Y se iban al monte a escaparse de los verdes, porque ¿qué es la gendarmería o los milicos llegando a un pueblo? Todavía está la memoria de lo que significa eso en las poblaciones. Eso es la dictadura, eso es el terror. Entonces, claro, cólera era. Cólera. ¿Sabes? Bueno, frente a la epidemia, cuidarse, autocuidado. Y por ejemplo, también las compañeras en Bolivia nos decían, están en golpe de Estado. Una compañera dirigente del feminismo o de organizaciones no podía ir al hospital si estaba enferma, porque le podían meter presa. Claro, entonces todos los mecanismos que se empezaron a dar en los feminismos populares, de los que nosotros estamos hablando, eran de autocuidado, no de esperar del Estado. Y muchas veces esa pasivización iba acompañada de una estigmatización de quien no aceptaba tal cual las normas de cuidado del Estado. Bueno, un ejemplo paradigmático de que une todo, feminismo, pandemia, represión, Estado, es el de las mujeres de Guernica. O sea, las tomas de tierras de Guernica que se dieron justamente producto de muchas, no todas, pero muchas eran mujeres que huían de sus hogares de situaciones de violencia de género, tomando las tierras para poder construir una casilla precaria, y terminaron siendo reprimidas en plena situación de pandemia o post-pandemia, reprimidas, bueno, ferozmente, como vimos, ¿no?, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahí se veía eso también, las familias tomando las tierras, desalojadas de sus propias viviendas, en su mayoría por la situación económica creada por la pandemia, de no poder trabajar porque no podés salir de tu casa, y otras por situaciones de violencia de género, y el Estado obligando a quédate en casa a gente que no tenía techo, ¿no? Y después quemando las casas. Y después quemando las precarias casillas que armaron en esos días. Bueno, voy por otro lado ahora. Hay algo que repetís en charlas, en entrevistas, y que comparto, que es un concepto de la amistad entre las mujeres, o amistad entre las feministas, o amistad entre las mujeres militantes, pero que entiendo, creo entender de tus definiciones que tiene alguna diferencia con respecto al concepto de sororidad que tanto sonó bastante de moda en el momento justamente, ¿no?, en el que transversalmente los feminismos y los distintos espacios políticos transversalmente acompañaron la legalización del aborto, y entonces el tema de la sororidad parecía que era lo que resolvía todo, las diferencias, pero se planteó en ese momento, creo, de una manera un poco banal ese concepto. Pero bueno, quiero retomar algo que vos mencionaste, decía, sobre estas relaciones de amistad, decís, desde Rosa Luxemburgo hasta tu amiga y también referente campesina de Honduras, Berta Cáceres, sobre teóricas, militantes, referentes, que nunca son una sola, sino que siempre son en comunidad, o sea, siempre son referentes, militantes o lideresas en función de otras, y que no solo transmiten ideas, sino que también, y esto me interesa mucho, decís, transmiten valores y transmiten sentidos vitales. Bueno, no sé, te dejo a vos a ver qué reflexión sobre este
concepto de la amistad en la militancia? Vuelvo a que yo digo cosas de lo que vivo, ¿no? O de lo que miro. Por ejemplo, en el caso de Rosa Luxemburgo no compartí con ella, qué pena. Me hubiera encantado. Pero leyendo sus cartas, incluso comparando sus cartas de amor y sus cartas a las amigas, Sí. es una maravilla las cartas a las amigas, Sí. ¿no? Y está claro que sostiene su vida, que es tan dura y tan apasionante también, pero su vida se sostiene en la amistad con sus amigas, ¿no? Y que con ellas tiene la complicidad, tiene el apoyo, tiene el cuidado de su gata, ¿no? Mimi. Tiene todo lo que necesita para estar segura de que puede hacer los desafíos al mundo que hace. Que justamente por ahí lo que le dieron, bueno, ya voy a empezar a ver de los varones, fue inseguridad en su vida, en general, las relaciones que tuvieron. Pero bueno, no importa, pongámosle que fueron muy buenas. Bueno, por lo menos ella fue bastante... Vivió así con distintas historias, pero la fuerza de lo cotidiano, volvemos a lo cotidiano, de poder estar segura de que su gata iba a estar cuidada, de que su correspondencia iba a llegar a donde tenía que llegar, de que sus textos lo iban a pasar y iba a llegar a la imprenta, eran sus amigas. Claro, uno puede decir, son sus compañeras, ¿no? En el sentido de camaradas, claro, de compañeras de militancia. Pero no era solo eso, porque yo creo que pensando esas relaciones, incluso los conflictos con la familia Kautsky o así, la amistad iba más allá de esos conflictos. Y aparte las interpelaba a sus amigas, ¿no? Por esas cuestiones. Entonces, tomo eso como uno de los ejemplos porque siempre me llamó mucho la atención y me encantó pensar que una persona que vivió tantos años en cárcel, que podía no tener un lugar donde aferrarse como lugar de... Bueno, y como migrante también, como en distintos países. Sí, era como un apoyo muy importante. Y bueno, cuando hablo de Berta digo lo mismo, ¿no? Berta Cáceres, ¿no? Yo nunca la vi a Berta sola. O sea, fui varias veces a Honduras y siempre vamos, y subía a un coche y no salía para un territorio sola. Pero no salía con 3 varones, salía con un grupo de compañeras y amigas, ¿no? Que además éramos, y creo que seguimos siendo, las que tratamos de sostener esa memoria ahora, ¿no? Pero en ese momento te acompañamos, si hay que pelearse con un tipo violento, lo hacemos, si hay que pelearse con el ejército, lo hacemos, no estás sola, si hay que cuidar a tus hijos, lo hacemos, si hay que... Lo que sea, lo hacemos porque somos amigas. Y también yo sé que si yo necesitaba algo, lo podía pedir, no es que era una jerarquía, porque esa es la diferencia entre también la amistad y algunas otras relaciones donde el líder está arriba y después el resto como que va resolviendo. No, era una relación de amistad, de verdad, de compartir cosas, a veces muy lindas, a veces muy dolorosas y que nos constituyen. Y me parece que a veces yo a veces charlo con amigas o compañeras y muchas veces con pibas más jóvenes también, que le digo, bueno, el amor está todo muy bien, ¿no? Fantástico si se enamoran, pero cultiven la amistad, porque en el amor tiene todavía muchas veces algunas lógicas que hay que trabajar, ¿no? En relación a la propiedad, a los celos, por más que seamos súper revolucionarios y socialistas y todo, pero, ay, me sacó, ¿no? Me lo miró mal, o sea, cosas que, no digo que sea generalizado, que en muchos lados ya está superado también, o se está superando, pero la amistad está desprovista de eso, o debería estar desprovista de eso, y tiene una dimensión que es de la cercanía, sin jerarquías, como decía antes, y partiendo de lo que necesitamos construir para tener algo que para mí es más interesante incluso que la familia, y ahí yo según pero la familia tiene un montón de componentes patriarcales también, y de mandatos patriarcales, que cada vez que lo digo me matan. ¿Quién? Muchas compañeras. He recibido muchas críticas por eso.
pero no porque la familia patriarcal clásica, que eso nadie la va a discutir, pero que muchas de las familias de compañeras, de compañeros, también reproducen esos mandatos a la hora de pensar la familia, donde se construye un disciplinamiento, ¿no? De lo que se puede y lo que no se puede, y aparte porque es complejo. Yo lo digo también en relación a la maternidad. Tiempos como este no es fácil pensar en cómo la maternidad se construye y se realiza desde la libertad y no desde el miedo, por ejemplo, ¿no? Por hablar de cosas muy básicas. Es decir, tenemos que ir a la calle a la movilización y no sabes si volvemos cada día. Y vamos ahí, nos vamos mirando con Martina, con mi hija, hasta acá ahora yo me rajo si pasa esto porque hoy no puedo correr. Es decir, ¿cómo construís esa relación basada en la libertad de verdad, en el respeto a la otra persona, sea tu hermana, tu mamá, tu hija, y no desde el miedo en estos tiempos, ¿no? Y yo creo que la amistad es para pensar cómo el miedo se supera colectivamente, ¿no? Como no manda en nuestras relaciones. No digo que sea fácil, no digo que sea sencillo, pero creo que tiene esos temas que para mí lo hacen muy bellos, y aparte tengo amigas así que pasan años que no hablamos y cuando nos encontramos es con la misma como si fuera ayer. Y con la distancia que existe, pero que lo podemos ir construyendo. Hay algo de lo que decís de no construir desde el miedo que me sonó a una reflexión que hace Bell Hooks, la feminista afroamericana estadounidense, sobre la sororidad. Justamente hace una crítica al concepto de sisterhood, de sororidad del feminismo norteamericano de los años 70, que me parece muy interesante, porque ella dice que si las relaciones entre las mujeres parten de la victimización común, dice, son relaciones que son desmoralizantes. Entonces dice, lo bueno que tienen ella se refiere al colectivo de afroamericanas, dice, lo bueno que tienen esas relaciones es que son de compartirnos fortalezas, es decir, compartirnos los recursos que todo el día tenemos que poner en juego para sobrevivir a la opresión, a la discriminación racial, a la opresión patriarcal, a la violencia sexista, a la violencia del Estado capitalista. Entonces, dice, no parten desde la victimización que tenemos en común, porque eso entonces nos desmoralizaríamos todas, sino que partimos de los puntos fuertes, partimos de compartirnos esos puntos fuertes que nos hacen fuertes en las luchas cotidianas, dice, y entonces si desde ahí pensamos la amistad o desde ahí pensamos el concepto de sisterhood, de sororidad, entonces sí, ese concepto va a ser político, ese concepto va a ser de cómo enfrentamos juntas estas estructuras de opresión, de discriminación sistémicas, ¿no? No sé, me gusta este concepto. Bell Hooks dice, nuestro compromiso político por un movimiento feminista que busca terminar con la opresión, ahí tiene que radicar el nudo de nuestra amistad, ahí tiene que estar el nudo de nuestra sororidad. Me gusta esa idea de amistad de mujeres a la ofensiva. Totalmente, y además porque nos da más poder. Es decir, valorar a la otra persona y no partir incluso de la desvalorización, que también es una costumbre. No, decir, no, yo quiero ser amiga de tal persona porque me cae re bien como se pelea con el enemigo, como la enfrenta. Es decir, y porque juntas seguramente podríamos pelear mejor, ¿no? Es decir, aparte porque nuestro objetivo, vuelvo al comienzo tal vez, es revolucionar el mundo. Y yo digo, para revolucionarlo hace falta organizaciones fuertes, políticas, poderosas, pero hace falta vínculos al interior de esas organizaciones o con el afuera también a veces, que nos permita resistir lo que significa una vida de siempre luchar, ¿no? Y que no sea la lucha, ¡ay, qué sacrificio! No, qué placer. Entonces nosotros cuando nos encontramos en los actos nos cagamos de risa, ¿no? Digo, ¿qué le pasa? Nos dieron un montón de palos y nos estamos riendo. Y claro, salvo que sea muy duro lo que pasó. Bueno, si estamos mal nos hacemos una caricia, pero en general la pasamos bien. Entonces también esa idea de asociar la lucha y la revolución con el deseo, y no con el sacrificio, no con el dolor, no con el sufrimiento, no con
ay, qué mal que estamos, ¿no? Y también es un mensaje, porque nadie se va a sumar a una lucha para entender qué mal que está, porque eso lo sabe. Bueno, eso ya lo sabemos, estamos jodidos. El tema es que sumarnos a colectivos, a grupalidades que establecen otro tipo de vínculos, que nos hacen sentir mejor a cada una, y que cuando estamos juntas lo disfrutamos, y nos dan más ganas de pelear, no menos, porque también a veces se pone el deseo como contrapuesto, ¿no? Bueno, hoy tuve mi día de fiesta, placer, claro. placer, y me fui al spa. No, ¿viste? Podemos pasarla re bien, eso, yendo a una marcha, movilizándonos, y a veces, por supuesto, no estoy, porque después van a decir que yo estoy en contra del descanso, ¿no? Lo han dicho. No, también, pero es recuperación de fuerzas en todo caso para poder continuar con un objetivo que es muy grande, que es muy desafiante, y que no podemos decir, ay, es un discurso, no, es un objetivo de vida. Y yo no digo para las futuras generaciones, yo quiero ser parte de esa lucha. Vos me decís, sos vieja, ¿no? ¿Sí? ¿No? Gracias, gracias. Nos damos ánimo. Así. Sos un poco más grande, menos joven que yo, pero claro, bueno. Tengo un poco más de cara. Pero nosotras, y eso nos enseñó mucho Norita también, ¿no? Estoy hablando de la gente que nos dio fuerza. Como dice Norita, venceremos. No está diciendo vencerán, venceremos. Bueno, terminamos con esto, entonces me parece que es el mejor final. Quería preguntarte un poco cómo veías las perspectivas de ahora con la eclosión del movimiento estudiantil, ¿no? Con todas las universidades tomadas en todo el país, un poco de cambio de aire dio esta movilización estudiantil, un poco de cambio de aire de estos meses que veníamos muy ahogados con toda la política de Milei, pero bueno, ya creo que está claro, sos de las que no solamente transmiten ideas y valores, sino también esperanza, ¿no? Eso es una cuestión bien de la pedagogía que ejerces, de la pedagogía popular que ejerces. Gracias, y sí, qué bueno que el movimiento estudiantil esté en las calles y esté tomando las facultades, y a la vez digo, conciencia y organización de ese movimiento estudiantil, porque ha habido muchos momentos en que como estudiantes estuvimos en las calles y ocupando universidades que no nos pacifiquen.